Continuando con la insuficiencia hepática aguda, podemos ver en esta diapositiva cómo un ejemplo de los fármacos puede producir dos tipos de lesión. Uno, alterar el metabolismo originando una toxicidad, principalmente lesionando a organelos como el retículo endoplásmico, como las mitocondrias, como los lisosomas a través de radicales libres. Aquí vemos cómo se están peroxidando los lípidos. Esto va a hacer, por un lado, que haya falla energética y que los lisosomas liberen enzimas que van a llevar a la destrucción del hepatocito. Por otro lado, se ha encontrado que en algunos pueden tener efecto directo, sobre todo en individuos que tienen idiosincrasia ciertos medicamentos como sería el paracetamol. Este efecto directo puede dañar la membrana, falla la bomba de calcio, se acumula dentro de la célula. Este calcio activa a la fosfolipasa A2 con la siguiente producción y lesión de las membranas. Por lo tanto, llevan a destrucción. Aquí nosotros tenemos imágenes, un daño en una esteatosis hepática donde vemos que los lugares están llenos de vacíos porque corresponde a la grasa. Aquí tenemos distintas tinciones, donde vemos la lesión celular con daño hepático y vacíos, o bien la producción de un tejido fibrótico a través de esta tricrómica. Esta es una diapositiva que viene en la medicina interna de Farreras, donde vemos los distintos tipos de daño que puede haber. Esta sería una imagen de la estructura normal del hígado. Tenemos el espacio porta, tenemos estos que son los hepatocitos, la vena central y la zona centrolobulillar. Entonces tenemos daño citotóxico, centrolobulillar, periportal, como podemos ver aquí, la misma bilis que puede producir un daño en las colestasis, la ocupación del tejido por tejido esteatótico y la cirrosis, donde vemos que estos serían la formación de fibras. Bien, desde el punto de vista etiológico, vamos a tener que la mayoría de la etiología que tenemos que llevan a insuficiencia hepática aguda sería las hepatitis virales. En segundo lugar, los medicamentos, como ya había yo dicho, que pueden producir reacciones idiosincráticas o toxicidad directa, o bien sustancias como solventes. En la hepatitis viral tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, que en cuanto a frecuencia, vean ustedes, que puede llevar una supervivencia cuando se instala la insuficiencia hepática aguda a una supervivencia del 10%, o sea, tiene una elevada mortalidad. También los virus de la hepatitis D, los de la hepatitis C, pero es un poquito menos frecuente que nos lleven a un daño como una insuficiencia hepática aguda y por lo tanto a una muy baja supervivencia. Aquí tenemos los agentes químicos, ejemplos, el paracetamol, como en intentos de suicidio, pero también algunos otros como alotano, isoniazida, anticonvulsivantes y sustancias químicas como el tetracloruro de carbono, tricloretileno, 2-nitropropano y también organofosforados. Otras causas que van a tener que ver con una menor frecuencia en cuanto a etiología de la insuficiencia hepática es la enfermedad de Wilson, la esteatosis hepática del embarazo, porque en corto tiempo se puede llevar una acumulación y lesión hepática, la hepatitis sistémica, por obstrucciones de la vena porta y los tumores diseminados. Esta imagen quiero que la observen muy bien, aquí está la referencia. Tenemos que gran cantidad de fármacos, como pueden observar, pueden llevar al hígado a un daño hepático.
Aquí tenemos antiepilépticos, antituberculosos, gran variedad de antibióticos, las estatinas que se utilizan sobre todo para pacientes que tienen hiperlipidemia y vean los AINES independientemente de el paracetamol. Y aquí tenemos diversos fármacos que pueden utilizarse durante el curso del tratamiento de diversas enfermedades. Bien, vamos a ver qué diferencia hay entre el daño intrínseco y el daño idiosincrático. ¿Qué es el daño intrínseco? Que ya se sabe que el mecanismo es hepatotóxico, por lo tanto va a ser dosis dependiente. Si yo ingiero una gran cantidad de medicamento en corto tiempo, o sea, un periodo latente, vamos a tener que esto puede producir una lesión hepática y su frecuencia es alta. ¿Qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia quiere decir que hay ciertos individuos que, aunque no ingieran dosis masivas de algunos medicamentos, por ejemplo, o sustancias tóxicas, como el tetracloruro de carbono, organofosforados, pueden ocasionarle un daño al hígado. El periodo latente puede ser largo y o variable y afortunadamente la frecuencia es baja en humanos. Vean aquí que el daño inmunitario y metabólico, la duración de la exposición, por ejemplo, a los virus de la hepatitis de unas 5 semanas, van a darnos otros datos clínicos sistémicos como una erupción cutánea. Generalmente se acompañan de fiebre y tenemos eosinofilia. La respuesta a una nueva exposición, por lo tanto, es rápida, muy importante por el daño inmunitario. En el metabólico, la exposición puede ser variable, puede ser muy corta o puede ser más larga. Generalmente no siempre vamos a tener datos sistémicos acompañantes y la nueva exposición a esta noxa o moxa que ocasiona daño puede ser retardada. Aquí tenemos nuevamente cómo estamos uniendo el daño hepático por metabolitos de fármacos. Es otro mecanismo de daño que nos puede llevar al daño tisular o bien a la generación de neoplasias por alteración del DNA que ya habíamos revisado nosotros en los mecanismos de daño. Bien, aquí nosotros tenemos que el médico, muchachos, tiene que saber qué prescribir, pero sobre todo cómo traducir las pruebas de funcionamiento hepático. Nosotros vamos a dividirlas de una manera arbitraria como capacidad excretora, lesión hepatocelular, funciones de síntesis, de colestasis o bien algunas pruebas que nos miden un daño hepático global. En la capacidad excretora tenemos las bilirrubinas, la bromosubtaleína y el verde de indocianina. Estas dos generalmente se utilizan para procesos experimentales y ver cómo está funcionando el hígado de distintos actores, sean o no pacientes. La lesión hepatocelular, esto es muy importante, estas enzimas que las conocemos o recordamos como transaminasas o aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, nos están gritando el daño hepático igual que la deshidragenasa láctica. Esto recordar que son datos sobre todo de tipo isquémico, donde vamos a ver mayor actividad por la hipoxia que está teniendo el tejido dañado. En las funciones de síntesis vamos a tener la dosificación de proteínas totales con enfoque a la albúmina, a la cantidad de amoníaco a nivel sanguíneo y las pruebas que nos están evaluando los factores de coagulación, sea el TTP, la dosificación del factor 2, del factor 5 o el TP, así como el colesterol. En el daño colestásico vamos a tener la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa, la gamma-glutamil transpeptidasa,
que lo vemos en pacientes sobre todo que tienen colestasis que puede ser hepática y o vesicular. También tenemos la bilirrubina y el colesterol, o bien todas estas pruebas que ya son más específicas para ver la función hepática. En las diapositivas que les estoy mandando viene la explicación precisamente y los valores. Entonces, esto me importa mucho que ustedes lo lean y sepan qué estoy evaluando. O sea, el médico no debe de ser un diagnosticador a través de las pruebas de funcionamiento, sino debe de saber qué estoy evaluando cuando me presentan unos análisis. Aquí tenemos todo esto que espero que lean y quiero llamarles la atención, muchachos, en este tipo de lesión. Vean, el daño va a ser en pacientes de tipo agudo, una insuficiencia hepática aguda. Vean, cuando yo veo necrosis, ¿qué es lo que voy a encontrar en las transaminasas? Esto me está significando que la elevación puede ser de 8 a 500 veces los valores normales. Por lo tanto, las transaminasas nos gritan daño de necrosis activa, dependiendo de qué, de las veces en que se estén aumentando las mismas. Tenemos la fosfatasa alcalina, el colesterol, y vemos en los tipos de lesión necrótica, esteatóxica o colestásica cómo se están modificando los valores de estos indicadores de daño hepático. Aquí nosotros tenemos en el crónico que vamos a repasar y retomar cuando hablemos de la insuficiencia hepática crónica. Y vean, desde el punto de vista del cuadro clínico, quiero que vean lo siguiente. ¿Qué es lo primero que voy a ver? La ictericia como un signo importante, clínicamente la encefalopatía, el hedor o hétor hepático, que significa un olor característico generalmente amoniacal del paciente con daño hepático, la presencia de signos como telangiectasias y puede haber hepato y o hepatoesplenomegalia. Aquí tenemos marcadores, ictericia más hiperbilirrubinemia, me habla de mala función hepatocelular. Cuando yo encuentro hipoalbuminemia y elevación o alargamiento del tiempo de protrombina más esta hiperbilirrubinemia, sobre todo indirecta, ojo, datos de mal pronóstico.